Toronto, una ciudad que tiene mucho que ofrecer. La ciudad más grande de Canadá, la cuarta más grande de toda América del Norte. Sin embargo, esta ciudad tiene algo muy particular a ofrecer que el resto de lugares no tienen o no tanto. Y es el tema de la naturaleza. Es que ¿cómo puede ser que en una misma ciudad podamos pasar de esto a esto y luego a esto? Sí, la verdad que esta ciudad tiene muchísima naturaleza y mucha más de la que nos imaginamos, porque está rodeada de verde a donde veas. Y justo de esto es lo que va a tratar el día de hoy, de ir a uno de los lugares con más verde, con más naturaleza de toda la ciudad de Toronto. Amigos, sed bienvenidos a las Toronto Islands. Y bueno, para quien no sepa qué son las Toronto Islands, son un conjunto de 15 islitas al sur de la ciudad de Toronto que separan lo que es la ciudad con lo que viene siendo el Lake Ontario. Y la verdad que una vez aquí no parece que estés en una isla, ¿no? Parece de verdad un parque súper grande. Es enorme. Sí, de verdad que en el mapa no parece que sea algo súper chiquitito, pero nada que ver. Es un súper mega parque, un complejo bastante grande. Y sí que para venir fue bastante sencillo. Es verdad que hay dos opciones para poder venir. Una de ellas que fue justamente la que elegimos, que es cruzar con el ferry. La verdad que se llena muchísimo de gente. Qué agobiante. Porque viene a ser como, por decirlo, el transporte público para poder cruzar, ¿no? Que al final igualmente el precio creo que también es lo más económico. Cuesta unos $10. No llega a $10 por persona. Más o menos. Y es la ida y la vuelta. Eso es importante aclararlo porque ya tenés el ticket y hay que guardarlo. No se olviden. Igualmente no nos pidieron nada, sino que pasamos nomás. Pero bueno, ya veremos a la vuelta si lo piden. Y bueno, la otra opción es el water taxi, se llama, que son como que lanchitas pequeñas. Bueno, como unas lanchitas que es como más privado, entra menos gente, la verdad que no sé decir cuánta gente puede entrar, y ese sí que es verdad que cuesta un poquitito más. Yo he visto unos que costaban unos $12.50, pero claro, no sé si esto era solo la ida o si contaba la vuelta también. Buah, y de verdad el calor que hace hoy, creo que hacen unos 33 grados más o menos de sensación térmica y es algo súper raro, creo, para Canadá, ¿no? No, la verdad yo me esperaba, no sé, unos 29 o algo así, pero creo que concretamente esta semana de septiembre parece que hay un heat warning que le llaman aquí por todo Canadá, que es terrible, de verdad. Sí que habíamos visto en las noticias eso del heat warning y habíamos dicho, a ver, ¿a qué le llaman los canadienses heat warning, no? Pero no, de verdad, hace calor. No me extraña que haya gente que haya decidido hoy pasar el día aquí, a relajarse, ir a la playa. Ya vamos a enseñar más adelante que aquí hay playas, aunque no os lo parezca. Y a ver, también hace calor, pero no es tan insoportable como en otros lugares. Y bueno, estuvimos, estamos hablando de un español en Argentina. Mira, si no sabemos qué es el calor ya. Y obviamente, uno de los motivos por los cuales la gente viene más aquí a las Toronto Islands, por si no se nota aquí que tengo una tremenda cola de gente a mis espaldas, es por las increíbles vistas a toda la ciudad. Y es que aquí justo donde estamos podríamos decir que es uno de los miradores, uno de los spots, uno de los lugares clave para sacarte la tan icónica foto con toda la bellísima y majestuosa ciudad de Toronto de fondo. Y la verdad que es increíble, se ve espectacular desde aquí. Y es que es increíble ver cómo se distingue la CN Tower, cómo la ves desde aquí. Es que desde cada punto, de verdad que la ves. Es que sí, es impresionante. Da igual si estás enfrente de ella, en otro barrio, en otra ciudad. Sí, es que se ve siempre, de verdad. Y es que incluso aquí enfrente, en el lago, en unas islas, se puede ver, pero distinguir perfectamente. Es increíble. También podemos ver el Rogers Centre al lado, todos los edificios de bancos. Es una auténtica pasada. Es que parece una maquetita, o sea, parece de verdad hecho ficción, o sea, no parece que sea en serio. Hasta nos encontramos unos cisnes, que no sé si estos pequeñitos, bueno, son un poco más pequeñitos, serán los hijitos. No sé, me llamó muchísimo la atención ver esto. Igual he de decir que la gente aquí es muy cerda, ¿eh? Por donde quiera que vea hay un montón de botellas, vasos, más botellas, más botellas. Toronto, ¿qué pasó aquí? Ah, mira, y acabamos de descubrir que tienen también una especie de parque de atracciones, por así decirlo. Sí, parece más para niños igualmente, con, no sé, atracciones así para pequeñines, pero bueno, está bastante bien. Aquí vemos toda la gente formando cola para comprar los tickets y ahí el nombre, el Centreville. Por aquí tienen hasta una mini noria. Bueno, en realidad parece más un molino, ¿no? Sí, es verdad, parece un molino. Ah, sí, en efecto, es un molino. Ay, mira, y esto es de unos osos todos gordos, o sea, es genial. A esta yo sí que me subiría. Bueno, tenemos aquí hasta los pequeñines conduciendo. Tienen por aquí hasta un carrusel típico. Wow, estos payasos dan un poco de mal rollo, ¿no? Hermosa.
Y acá está a lo que todos los canadienses le temen, le tienen terror. Y no son osos, no son lobos, no es ningún animal así raro o extraño que puedan conocer, sino que son los mismísimos Canada Goose, que es el ganso canadiense. Bueno, que es un tipo de ganso, pero así como más oscurito. No sé si en sus países han visto algo así, pero creo que es solo aquí de Canadá, por eso el nombre. Pero no sé, dicen que son violentos, que son malos, así que no hay que acercarse mucho a ellos. Y para que veáis que no mentimos con el día de hoy, del calor que hace, mirad lo que tengo a mis espaldas, está a todo trapo, están todas las personas aquí mojándose y de verdad que a mí me apetece un poco, sí, porque hace calorcillo hoy. Obviamente no podían faltar las típicas sillas canadienses que están en todos los lugares aquí en Canadá. Hasta hay un mini golf. Igualmente creo que la gente se tiene que traer sus palos y las bolas, pero no sé, se ve súper divertido, siempre quise ir a uno. Y aquí también todavía hay más atracciones, o sea, hay una mini montaña rusa que, bueno, no sé si se alcanza a ver mucho. Y también estas sillitas que igualmente no sé hasta dónde conectan, pero bueno, de verdad que este lugar es súper grande. ¿Qué hay? Cabritas, están arriba de la mesa y todo. Qué buena vida esa cabra, ¿no? What, ¿qué es este bicho? Mira qué raro. Y por ahí tienen alpacas, también son alpacas, ¿no diría? No, de verdad que no entiendo qué es esto. ¿Por qué tiene esa chepa de ahí, pobrecito? Si alguien sabe qué es ese animal y por qué tiene esa chepa, dejadlo aquí abajo en los comentarios. Oye, es que miren estos cerditos. No sé si son cerditos como tal o son mini jabalís, la verdad, porque tienen un pelito diferente. Son muy bebés. Pero son muy tiernos. Y ya para ponernos en un contexto un poco más histórico del lugar, de lo que son estas islas, para que os hagáis una idea, todas estas islas durante milenios fue un lugar de ceremonia y sobre todo específico de curación de los nativos del lugar, de los Mississaugas, sí, tal cual como la ciudad que hay al lado de Toronto. Y ya os podéis imaginar cómo terminó la cosa, ¿no? Por allá a los 1700, 1800 vinieron, cómo no, los colonos europeos y les dijeron a los indígenas del lugar, mira, te voy a dar cierto dinero, ciertos bienes y a cambio tú me das como varias tierras y varios dominios, etc. Y por ahí la cosa estuvo bastante calmada durante varios años, digamos que nadie se disputaba nada, los británicos posteriormente canadienses decían que todo esto era suyo, así que no había problema. Hasta que en los años 80 fue que los descendientes de los Mississauga, de los indígenas del lugar, le reclamaron al gobierno canadiense y dijeron como, hey, estas islas de aquí me da a mí que eso no estaba en el tratado, amigo mío. Y así fue que pelearon y pelearon y pelearon hasta que en el 2010 el gobierno de Canadá, atentos, les dio la razón y les terminaron dando, ojo al dato, 145 millones de dólares para decir, mira, lo dejamos estar, ya no quiero que me reclames nunca nada más de las islas. Y así fue. Así que a día de hoy ya oficialmente, a no ser que alguien se vuelva a revelar o lo que sea, esto ya sí que forma parte oficialmente de Toronto, por ende de Canadá. Y por cierto, llegamos a un lugar, la verdad, súper bonito. Mirad por aquí, tenemos una fuente que de verdad está muy chula con todas las banderas de Canadá por aquí ondeando, y por aquí atrás donde tengo a Flor hay un montón, valga la redundancia, de flores. De hecho hay un montón de vegetación y está muy bonito de verdad toda esta zona, ¿no? Muy colorido, muy verde también todo, o sea, hay muchísima naturaleza, que es lo que decíamos antes, de verdad que llama mucho la atención. Hay muchos bichos, también he de decir, nos están mojitos, comiendo. Sí. Justo aquí. Y otra cosa de este lugar interesante es que para que se mantenga todo lo verde y todo lo bonito que estamos viendo, es que no dejan entrar autos, o sea, en los ferries no están permitidos cruzar con los autos y por aquí tampoco se ve ninguno. Sí que es verdad que se puede traer la bici o también hasta los perritos, ¿no? Hemos visto un montón de perritos, de gente que trae todas sus mascotas y bueno, en ese sentido se ve todo súper tranquilo y bueno, no está tan contaminado también con esto de que del aire que pueden emanar los coches en ese sentido. Y por cierto, ¿quién dijo que en Toronto no hay playas? Así es, amigos, en la ciudad de Toronto, en Canadá, hay playa, pero playa, con su arena, con sus olitas, con todo. Obviamente no es playa de un mar, no es playa de un océano, es playa del lago Ontario, que no sé cómo estará el agua, la verdad. Debe estar muy fría porque esos son los comentarios, pero bueno, vamos. Yo me metería, ¿eh? Estaría bien probar, tocar, a ver qué tal. Sí, porque de verdad que hace un calor hoy. Y también, como comentamos en el otro video, hay que sacarse de la cabeza esto de que Canadá todo el año hay nieve, todo el año hace frío, porque de verdad tienen sus estaciones marcadas. Al menos nosotros ahora estamos viviendo lo que es el verano a pleno y ¡buah! Hace calor y la gente de verdad que lo disfruta muchísimo. También salen mucho a la naturaleza, bueno, y a las playitas estas también.
Igual si no te digo que esto es un lago, parece el mar literal porque no se ve fondo. O sea, miren esta inmensidad. Se supone que para allá está Estados Unidos, pero bueno, claramente no se puede ver nada porque esto es enorme, es enorme. No, y justo aquí arriba vemos una señal que, para que os hagáis una idea de las distancias que hay en este país, ahí por ejemplo hay un cartel que pone que Niagara Falls, las cataratas de Niágara, están a 65 kilómetros. Por aquí Vancouver la verdad que no sabría decirte porque está todo tapado. Aquí pone que Halifax, la capital de Nova Scotia, está a 1269 kilómetros. Y lo curioso es que pone aquí que estamos a 4521 kilómetros del Polo Norte. Caímos en la tentación, no nos pudimos resistir a esta delicia autóctona canadiense que son las beaver tails o colas de castor. Será por la forma, supongo, no sé si se alcanza a ver más o menos, una cola de castor aplastada así. Y la verdad que no sabemos de qué son, o sea, le pusieron como chocolate y vainilla, que es la que pedimos nosotros, pero de verdad lo frito esto, no sé de qué es, así que vamos a tener que probar y adivinar a ver de qué es. Hace los honores, va. Es que no sabría decir de qué es, de verdad. A ver. Está muy bueno, pero no detecto qué es la masa en sí. O sea, está muy bueno por el chocolate y todo lo que tiene aquí encima, pero no sabría decirte qué es en sí la cola de castor esta. ¿Será una cola de castor de verdad? A ver. A ver, para los que son de Argentina probablemente se parece a lo que son las tortas fritas. ¿Torta frita? Sí, tiene un poco de sabor a eso, pero bueno, obviamente con el dulce, la vainilla y el chocolate, pero sí, parece torta frita. Vaya, justo caminando por aquí nos encontramos con esto que tengo a mis espaldas, que es nada más y nada menos que un faro. Y fue uno de los primeros faros de toda esta zona de los lagos. Esconde atrás suyo un dato tenebroso, y es que por allá en el siglo XIX, como a principios más o menos, el primer cuidador del faro desapareció sin dejar rastro, y no fue hasta un tiempo después que se encontraron restos de esqueletos por aquí cerca. Y se dice por aquí, o al menos es lo que hemos visto en la descripción de aquí del cartel, que todo este faro está encantado. Qué loco, ¿no? Pues me hubiera gustado entrar, pero bueno, intentamos abrir la puerta, pero estaba cerrada, para ver si estaba de verdad encantado o no. Ah, me entró un mosquito en el ojo, diría. Por cierto, ¿y sabíais que las Toronto Islands no eran unas islas inicialmente? De hecho, era una península más de lo que es la ciudad, pero a mediados de los 1800 fue que, debido a una super mega tormenta, se ve que arrasó con toda la parte que conectaba lo que ahora son las islas con la ciudad. Sí que es cierto que intentaron reconstruirlo y toda la cosa, incluso construyeron un rompeolas, pero nada, justo 6 años después de construirlo de vuelta, volvió a haber otra super tormenta que arrasó por completo nuevo, y yo creo que ya dijeron como, mira, ya está, ya fue, dejemos que esto es una isla y ya está. Vaya, y por si el día no estaba siendo suficientemente guay, ya nos ha quedado un atardecer de película, de verdad. Hermoso, de verdad. Se ve toda la ciudad, creo que es Etobicoke, ¿eso? Etobicoke, sí. Con Mississauga. Está increíble, es súper bello, ¿eh? Así que nada, gente, con este maravilloso atardecer aquí a nuestras espaldas, despedimos ya el día y despedimos el vídeo. Esperamos que se lo hayan pasado tan bien como nosotros lo pasamos hoy, que bueno, es un videito así un tanto distinto del día con nosotros, y esperamos que de verdad les haya gustado y que bueno, que hayan conocido algo diferente en el día de hoy. En definitiva, Toronto no deja de sorprender, es una super ciudad, pero también tiene esta parte de naturaleza al toque, o sea, al nada. Puedes tener playas, puedes tener bosque, puedes tener un montón de cosas. Y un montón de actividades, tanto en el agua como de caminata, de bicicleta, o sea, de todo. De verdad que aquí no te puedes aburrir. Sin duda, como dicen por aquí, todo un must do. Hay que venir sí o sí a las Toronto Islands, y siento incluso que no hemos recorrido ni la mitad de todo lo que se podía recorrer. Y hay otras dos que nos faltaron, pero bueno, eso ya será para otra vez, seguro. Sí, yo igual quiero venir más de una vez aquí. Quiero ver cómo es todo esto en otoño, quiero ver cómo es todo esto en invierno, tiene que ser increíble. Así que nada, gente, como siempre decimos, si os ha gustado el vídeo, dadle un buen like. No se olviden de suscribirse al canal, que es completamente gratis, en el botoncito acá abajo. Y nada, será hasta la próxima.